Entonces vamos a seguir hablando del enojo. Este es un modelo que me gusta, pero les entregué otra hojita de otro modelo que me gusta muchísimo. Nos vamos a tardar un poquito más en verlo, pero al menos que esta sea una primera introducción. Hace casi 40 años, casi 50, en Estados Unidos, empezaron a detectar que el patrón de riesgo cardiovascular empezó a tener un pequeño cambio para un grupo de pacientes. Entonces, normalmente los pacientes que se infartaban eran pacientes que eran mayores de los 60 y que tenían problemas de colesterol, problemas de sedentarismo, sobrepeso, pero de pronto en los 70 empezaron a infartarse jóvenes ejecutivos que trabajaban en la bolsa de Nueva York y que no tenían ese riesgo cardiovascular de mayores de 60 años, ¿no? Entonces un cardiólogo empezó a sentir interés por qué está pasando con esos jóvenes. Entonces empezó a estudiar cuestiones de emociones y de personalidad y sobre todo el efecto que desencadenó, así como en la diabetes no se puede decir que un susto causó la diabetes, sino hay factores y entonces el estresor dispara lo anterior. También él empezó a investigar a ver el más reciente episodio o el episodio donde tuvo un problema cardiovascular, qué características tuvo. Y empezó a ver que hay un grupo de jóvenes ejecutivos que son muy, siempre tienen esta cuestión de que no quieren perder el tiempo. No sé si les ha pasado, pero hay personas que cuando vas caminando siempre van adelante. Entonces son hostiles, son competitivos, no quieren perder el tiempo. Les digo, pueden ser muy buenos en términos de ser vendedores, ¿no? Para algún puesto, claro que seguramente es muy bueno ser así. Pero en la vida en general, ser muy hostil, ser muy competitivo y sentir que todo el tiempo tienes que trabajar y no hay que perder el tiempo, no te da tan buenos resultados. Entonces se estableció desde ese entonces algo que llamaba conducta tipo A, donde, a diferencia de otros estudios donde no tienen tanta evidencia, empezó a ver que esos jóvenes ejecutivos, además de cuando los dabas de alta del hospital, tenían que cambiar su estilo de vida, como todos, hacer ejercicio, dormir bien, bajarle al alcohol, al tabaco. Él les recomendaba un entrenamiento para el manejo del enojo, porque el episodio cardiovascular había tenido que ver con un enojo muy importante que había ayudado a que se desprendiera esa placa de colesterol y tapara, etc. Hay otros tipos de planteamientos para conducta tipo B y tipo C que no tienen tanta evidencia porque no se ha encontrado evidencia sólida para decir las personas que se guardan las cosas les da cáncer, etc. Pero para la conducta tipo A sí hay algo de evidencia. Entonces este autor, que es el que está ahí en la cita, que se apellida Allen, creó un programa para el manejo del enojo. Se parece un poco al modelo que vamos a ver de Albert Ellis, pero a mí me parece muy sencillo como la parte medular del tratamiento para el enojo, para los pacientes, es algo así. Entonces pensemos en un estudiante, otra vez, que acaba de llegar a la universidad, y la universidad pues es un mar de posibilidades, de retos, más o menos diríamos que va a estar 4 años, más o menos, depende de la opción de titulación que tenga, depende de si toca el plan de estudios, etc. Pero este autor habla de que somos como peces en el mar. Y entonces les enseña a estos pacientes, con lo que él llama conducta tipo A identificar cuáles son los anzuelos con los que se enganchan en la vida que tienen que ver con el enojo. Albert Ellis, vamos a platicar un ratito más, que dice que hay al menos, si tú analizas todas las personas que tienden a enojarse, ¿por qué se enoja la gente? Entonces Albert Ellis dice, parece ser que hay al menos 3 ideas principales. Un sentido de injusticia, que Albert Ellis dice que son distorsionados, porque si tú te pones a analizar, en este mundo la justicia no existe. En la naturaleza, el más pequeño es comido por el más grande y es una cadena, y no es que yo sea mala onda y te voy a comer, yo nada más te como porque voy a sobrevivir. Pero de pronto los humanos hacemos muchos corajes porque empezamos a pensar cosas que no son tan lógicas, veíamos ayer, porque a la gente buena no le va bien en esta vida, ni a la gente mala le va mal. Puede ser que yo haya tenido un gran desempeño, que el profesor haya diseñado un examen departamental que no era muy confiable, o sea, eran 10 unidades las que había que estudiar, y al profesor se le ocurrió que al azar cada quien iba a pasar a agarrar un papelito y nada más te toca desarrollar una, y esa es la que yo no estudié. Ese tipo de examen no es un examen confiable ni válido porque no está realmente demostrando todo lo que yo sé.
pero a veces así los profesores evalúan, ¿no? O de pronto tú eres muy bueno para hacer ensayos, pero el profesor hizo un acuerdo con el grupo y decidieron que mejor se va a calificar, que los ensayos ya no van a tomar tanto en cuenta y lo que se va a tomar en cuenta es la exposición y tú no expones tan bien. Entonces, ese tipo de cosas pueden parecer en un momento decir, pero qué injusto, ¿no? O qué injusto que a mí, que soy el más hábil, el que mejor desempeño académico tiene, no me hayan nombrado el jefe de grupo o que me hayan dado la medalla de, ¿no? Entonces dice Ellis, y también coincide con Alan, que cuando una persona tiende a enojarse frecuentemente porque percibe injusticias, ese es un anzuelo con el que va a tener que trabajar y que va a ser difícil, pero va a terminar, idealmente tendría que terminar dándose cuenta que en realidad la vida no es justa y que no podemos controlar la gran mayoría de las cosas que nos ocurren, que no podemos cambiar a los demás, que sí podemos cambiar la forma en cómo interpretamos, y sugiere algunas opciones. Pero entonces, lo que yo quiero nada más que empiecen a notar es, porque el entrenamiento de Alan toma al menos 3 o 4 semanas. Primera semana te explica, mira, tú eres un pez en el mar, hay algunos anzuelos. El primer anzuelo, injusticia. Segundo anzuelo, cuando tú hablas en términos de debería o de no debería. Por ejemplo, yo puedo decir, es que no debieron haber dejado las bancas desacomodadas ayer, porque cada vez que uno pide prestado este salón, te dicen, lo único que les pedimos es que dejen ordenar las bancas. Me hubiera gustado que yo hubiera llegado y las bancas estuvieran ordenadas, pero yo no sé si ayer empezó a caer un aguacero, pasó algo que ya los iban a cerrar y tuvieron que dejar las bancas desordenadas por alguna razón que no tiene una intención de dañarme otra vez, ¿no? De decir, ay, pues hay que las arreglemos de mañana. Tal vez no va por ahí. No tengo la evidencia para asegurar que ellos debían de haberlo hecho. Me encantaría que eso hubiera sucedido, pero no tenían que, o debieron de, o no debieron de, ¿no? Por ejemplo, no debiste de haberme dicho eso. Bueno, tal vez yo hice lo que pude con base a las circunstancias, no me salió muy bien, pero dice este autor, cuando hablas en términos de debería o no debería, seguramente te va a causar mucho enojo, ¿no? Entonces, lo que sugiere Alan es que al menos primero conozcas cuáles son los anzuelos que te enganchan, ¿no? Entonces él habla injusticia, debería, no debería, y también a veces habla sobre que sientes que te están no dando el trato que mereces o invadiendo tu territorio, ¿no? Entonces, a todos nos gusta que nos traten al menos como uno trata a los demás, y es como una gran frase desde los así es, y desde los griegos, ¿no? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Pero a veces puede ser que nos toca que hoy el maestro esté enojado, no tuvo un buen día y no nos trata como quisiéramos que nos trate. Otra vez no podemos controlar su conducta. Podemos otra vez caer en yo merezco que me traten así, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Y entonces Alan empieza a introducir el término de que cuando tú piensas estas 3 cosas, no estás aceptando la realidad como es. Porque pues hoy vino enojado, paciencia con el maestro hoy hizo el examen así, puedes intentar negociar con él, pero ¿no? Entonces que ustedes solamente empiecen a notar cuáles son mis anzuelos. Y la segunda fase, que es lo difícil, es intentar hacer planes de seguridad, es decir, hoy me toca la clase de metodología, ya sé cómo es el maestro, él es un súper anzuelo para mí. ¿Me quiero enganchar o no me quiero enganchar? ¿Qué voy a hacer hoy para no engancharme con ese anzuelo? Porque ya lo veo que ahí vengo en el mar, ¿me voy a enganchar o no me voy a enganchar? Entonces, vamos a estar trabajando hoy desde el enojo, esta idea que tiene Alan de los anzuelos, pero sobre todo yo quiero que empiecen y van a hacer ahorita una lista de en mi vida, con quiénes, puede ser personas o situaciones, tiendo, si hago yo un registro de al menos 2 semanas, de todos los días que me enojo, ¿quién saldría en esa lista con quien me enojé 3 o 4 veces? ¿O con qué situación saldría 3 o 4 veces? Son anzuelos que claro que tengo que trabajar, que es la segunda parte del ejercicio, pero al menos primero detectar mis anzuelos más frecuentes, después vamos a intentar detectar en un momentito más si se caracterizan por injusticia, debería, no debería o trato merecido, y después cuáles son las estrategias que puedo hacer para intentar enojarme menos, porque tal vez mi mamá no va a cambiar, tal vez el maestro no va a cambiar, pero la hipótesis central de este taller es yo sí puedo cambiar la forma en cómo me comporto, o cómo la interpreto, o al menos me distraigo, o alguna estrategia intentar, ¿no?
Pues si les parece bien, vamos a terminar aquí para que continúe hoy Andrea, pero nada más empiecen a notar esta semana de aquí, ya nada hacemos en la tarde de hoy el viernes, quiénes son mis anzuelos o qué cosas son mis anzuelos, y que si ya los identificaron y pudieran hoy mismo en la tarde decir, oye, y les ven forma de anzuelo, toman una respiración al menos antes de entrar, ¿no?, a esa situación.